Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de inmigración. Soy la abogada Julia y como siempre es un placer tenerte aquí. Estoy aquí para ayudarte a entender tus derechos y abrir caminos, incluso si no tienes papeles. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces queda en silencio por miedo, por desconocimiento o también por desinformación. Los accidentes y las personas indocumentadas. Tuviste un accidente de auto, te caíste en el trabajo o en un lugar público y no fue tu culpa. Alguien te lastimó por negligencia. O también, si no tienes papeles, tal vez pensaste, pues mejor me quedo callado, pero porque sí, así para no meterme en un problema. Pero hoy te quiero decir que eso es algo también, es algo que siempre repito. Aún sin papeles, tienes derechos. Y sí también tienes derechos a una compensación justa si fuiste víctima de un accidente. Hoy vamos a explicarte cómo defenderte, cómo hacer un reclamo legal de forma segura y en algunos casos también cómo un accidente puede incluso ayudarte a abrir una puerta a veces para un futuro diferente y para una compensación. Para hablar de ese tema tan importante, me acompaña un experto en la materia de personal injury, el abogado Lázaro de la Noval, especialista en lesiones personales con una práctica reconocida aquí en el sur de la Florida. Y Lázaro entiende a fondo no solo las leyes de compensación por accidentes, sino también cómo afectan a las personas indocumentadas que tienen miedo de buscar justicia. Quédate aquí con nosotros, escucha con atención y comparte ese episodio también porque nadie debería sufrir en silencio y el miedo no puede ser más fuerte que tus derechos. Hemos visto clientes que por miedo no reportaron un accidente y luego enfrentaron consecuencias muy graves completamente solo sin saber que sí habían derechos. Muy importante. Bienvenido Lázaro, bienvenido a ese programa, a ese episodio. Es un placer tenerte aquí. Gracias, Julie, por tenerme aquí hoy, por la invitación. Entonces, para los que nos escuchan ahora y no saben si la situación puede calificar para arreglar, para tener un caso de personal injury, en ese caso, un caso legal, ¿qué se considera? ¿Qué es lo que se considera un caso de lesiones personales? Bueno, no solamente en la Florida, pero en todos los Estados Unidos, todos tenemos el derecho de presentar un reclamo después de un accidente que fue causado por la negligencia de otra persona o una compañía. Por ejemplo, si estás en un auto y alguien te choca por detrás, ahí tienes el derecho de presentar un reclamo. Si te caes en una tienda, si estás en el trabajo y te pasa algo, tienes la posibilidad de presentar un reclamo también. Ok, eso es muy importante porque muchas veces las personas piensan, pues yo no tengo papeles, entonces no tengo derecho de ir a corte, no tengo derecho de abrir un caso o de también, más importante, de tener una compensación también. ¿Y eso es verdad o se puede aún sin papeles? No es verdad. El sistema legal civil aquí en los Estados Unidos nos protege a todos en respecto a los reclamos de accidentes, los reclamos de negligencia contra otra persona. Al sistema civil no le importa y no toma en realidad en consideración el estatus migratorio de una persona. Nadie le va a preguntar si es ciudadano, si eres residente, si tienes documentos legales para estar aquí en los Estados Unidos en un caso civil. Entonces, pues yo ya sé la respuesta por parte de inmigración, porque soy abogada de inmigración, pero te lo voy a preguntar en ese caso. No funciona que si empieza un caso, entonces civil, pues van a comunicar tu información con migración. No, así no funciona. Ok, muy importante porque eso da mucho miedo. Lo más importante siempre para que los clientes, las personas en esa situación tomen en mente es la relación con el abogado es una relación bien importante aquí en los Estados Unidos. La información que un cliente me da a mí está protegida. Yo no tengo ninguna razón por informarle a cualquier otra persona el estatus de mi cliente. También, la corte no le pide el estatus del cliente tampoco. Okay. Muchos hospitales no le van a pedir a los pacientes
el estatus inmigratorio para darle el servicio a esas personas. El miedo que muchas personas tienen no es un miedo que está correcto en cómo trabaja el sistema legal civil aquí en los Estados Unidos. Ok, eso es importantísimo porque creo que eso puede dar mucho miedo a las personas de empezar un caso. Ahora, cuando me dijiste de casos de accidente de auto, empezamos a hablar de un incidente de auto. ¿Cómo funciona en ese caso? ¿Cómo se puede empezar un caso con un abogado? ¿Cómo va a funcionar? Lo más Explícame común, todos como que si yo no saben nada, porque quiero entender bien el proceso. Es una pregunta perfecta, porque muchos no saben y muchos no se encuentran en esa situación hasta que le pase por primera vez. Ahora, bien común es una persona está manejando un carro y lo chocan por atrás. Ahora, esa persona tiene que contactar al oficial para recibir un reporte y también en el futuro tiene que ir al hospital y contactar también al seguro de la persona que fue culpable. Lo más importante ahí es tener un abogado para que te protege durante todo ese proceso. El miedo que algunas personas tienen es al principio. ¿Qué pasa si contacto al oficial? A la policía. A la policía. ¿Qué es lo que la policía me va a pedir a mí? Ahora, si estabas manejando sin documentos, sin una licencia, sin seguro, ahí es recomendado que lo pienses 2 veces, porque puedes ahí tener la posibilidad de que el oficial, en su propia discreción, te dé una multa o que haga otra cosa en la corte criminal. Ahora, si eres un pasajero, no debes tener ningún problema presentando un reclamo ahí, porque normalmente lo que el oficial te va a pedir es solamente el nombre, la dirección donde vives y ya. Y ahí puedes empezar el proceso contra la compañía de seguro o contra la persona que fue culpable por el accidente. Ok, entonces todos pueden empezar un caso, pero necesitas un reporte de policía. Entonces se tiene que llamar la policía para ver si entendí bien. Entonces, si no tiene papeles, está manejando. Si no tiene papeles y tiene licencia, está bien. Está bien ahí. Está bien, Correcto. porque tiene tu licencia. Entonces, hay estados donde se puede tener una licencia aún sin papeles o estados como en Florida, donde si está en proceso de inmigración es posible tener una licencia y está bien. Pero si no tiene licencia, y eso pasa muchas veces, no hay licencia, no hay seguro, el carro está al nombre de otra persona, puede ser un riesgo. Correcto, porque ahí estás tomando el riesgo de que te den citaciones, no solamente por manejar el carro sin licencia, pero también sin tener el seguro y en ese momento ya estás en el sistema criminal, que es la preocupación de muchas personas. Pero a tu punto, si tienes una licencia y tienes seguro del carro, no debes tener ningún problema presentando el reclamo contra la compañía de seguro de la persona que fue culpable. Ok, eso es una diferencia bien importante. Entonces, personas en proceso, personas indocumentadas, si tienen una licencia, se puede hacer sin problema en la corte civil. No va a reportar a la inmigración, nadie, claro, el abogado no, pero la corte civil no tiene nada que ver con inmigración. No. Perfecto. Ahora, en ese caso, hablamos de seguro, porque muchas veces, por lo menos, yo puedo decir en Miami, lo veo muchísimo, me imagino así en todos los Estados Unidos, hay situaciones así donde hay personas que no tienen seguro. Entonces, tú estás en un accidente, te va a pasar algo, pero el carro, el coche con el cual tuvo el accidente, de la otra persona no tiene seguro. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ahí todavía tienes el derecho de presentar un reclamo contra la persona individualmente. Por ejemplo, si yo choco a una persona y yo no tengo seguro, la persona todavía tiene la información mía. Lo puede demandar personalmente. Si es una compañía, puede demandar a una compañía. Si la compañía es el dueño del vehículo que causó el accidente, lo puede hacer también. No necesariamente tienes que presentar un reclamo contra el seguro. Ok, eso es muy importante. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene una persona? Vamos a decir, pues no decimos hoy porque nunca sabes, ¿no? Pero después manejo, no sabes. Entonces vamos a decir, ayer tenía un accidente. ¿Y cuánto tiempo tengo? Ya tengo mi reporte de policía. ¿Cuánto tiempo tengo para actuar, para tomar acción? La recomendación es actuar al momento. Si chocaste hoy y tienes toda la información, contacta a la compañía de seguro, contacta a un abogado como la firma mía para que nos podamos ayudar. Claro. Lo peor que un cliente puede hacer es esperar. Porque si esperas,
ahí le das la oportunidad a los representantes de la compañía de seguro o los representantes de la compañía que son los dueños del auto o a la persona que te chocó de cambiar la historia o hacerle arreglos al vehículo y cambia todo y se hace más complicado en más tiempo que esperas para que un abogado te pueda ayudar en el futuro. Ok, eso es importantísimo. Entonces, yo, por lo que estoy entendiendo, lo más pronto posible contactar a un abogado, porque hay muchas cosas que tienen que contactar el seguro, o sea, tienen que ser muchas cosas, pero un abogado hace todo para ti, ¿no? Así mismitos. Por ejemplo, el trabajo mío como un abogado es hacerle la vida a mis clientes lo más fácil posible desde el punto de un accidente. ¿Por qué? Porque si estás involucrado en un accidente, toda la vida te cambió. Si tienes que ir al doctor, tienes que ir a los appointments del doctor cada 2 o 3 días, tienes que ir al hospital, pierdes tiempo en el trabajo. Lo último que tú quieres hacer es presentar un reclamo contra la persona que te chocó, contra el seguro, tratando de encontrar cómo puedes recuperar la compensación justa para el caso tuyo. Para eso nos tienes a nosotros y tienes a un abogado para ayudarte en ese proceso. Para que lo único que tú tengas que hacer en ese momento, de ese momento adelante, es asegurarte que te mejores y vayas al hospital y recibes los tratamientos que necesites. No tengas que preocuparte de cualquier otra cosa. Y si una persona no tiene papeles, puede ir al hospital. Sí, aquí también en todos los estados tienes el derecho a recibir los tratamientos médicos. Ahora, puede haber hospitales que te pidan la información, el estatus migratorio. No quiere decir que te van a negar los servicios, pero sí pueden pedirte esa información. Al terminar del día, te tienen que ayudar. Y si te ayudan, mejora el caso porque podemos justificar las lesiones físicas y tenemos la habilidad de enseñarle a la persona que fue culpable por el accidente los gastos médicos suyos también. A veces, pero yo lo que veo es que personas tienen un accidente, por el momento no sienten nada, se sienten bien, perfecto, y después, como después de algunos días, ya que le duele la espalda, la cabeza, o sea, todo el cuerpo, Siempre ¿no? pasa, siempre pasa. Si no es un accidente que es obvio, bien grave que te llevó el rescue para el hospital, pero si alguien te chocó por detrás, lo que hace la compañía de seguro muchas veces de la persona que fue culpable es que te contactan al momento, porque saben que es una factura, ¿sí? o el malestar de la espalda, el cuello, el hombro, cualquier parte de su cuerpo normalmente empieza después de 24 a 48 horas. Pero si te llaman en un momento y te dicen, Lázaro, ¿cómo te sientes? Me siento bien. Me siento bien. Entonces, soy Superman, no me pasó nada. Ok, perfecto. Ahora, si lo llamas una semana después o 3 días después, ellos usan eso contra usted porque dicen, bueno, cuando te llamamos 2 horas después del accidente y te ofrecimos $1,000 para el reclamo y nos informaste que no tenías ninguna lesiones, ¿qué pasó? Wow. Eso es importantísimo. Y me imagino que en situaciones donde hay personas indocumentadas se aprovechan de esa cosa, ¿no? De todos. Se aprovechan de todos. Ok, entonces explícame bien cómo funciona. ¿Te pueden llamar? Ellos tienen el derecho de contactarte al momento. Ok. Y no solamente es el seguro propio, pero el seguro de la otra persona. Porque si cuando va el oficial a la escena del accidente, normalmente tú le das la información tuya, la dirección donde vives y el número de teléfono. La representante o representante de la compañía de seguro muchas veces lo que hacen es te contactan al momento y tratan de ayudarte. Pero la forma que te tratan de ayudar es con darte una oferta bien mínima y rápido. Y muchas personas, si es la primera vez, no saben cómo se van a sentir de aquí a una semana. No saben si van a tener que recibir un X-ray o un MRI, una placa para ver cómo se sienten y hablar con un especialista, un doctor para las lesiones. Si aceptas una oferta, que es lo que ellos normalmente quieren tratar de hacer, lo más rápido posible, estás perjudicando el reclamo. Y si firmas algún tipo de documento que es, se llama un release, que es el documento final que ellos te dicen, mira Lázaro, te voy a dar $1,000, pero necesito que me firmes aquí un acuerdo que nunca me vas a reclamar y no me vas a demandar. En ese punto, le diste todos los derechos a ellos. Todos los derechos. Pediste. La recomendación siempre es
no hables con la compañía de seguro al principio. Ok. ¿Por qué? Porque no quieres darle a ellos la habilidad de tratar de cerrar el reclamo lo más rápido posible con una solución por menos de lo que tú te mereces. Entonces, escuche bien, porque eso es muy importante. Yo también, mira, eso lo estoy escuchando, yo también digo, wow, porque eso puede pasar a todo el mundo, puede pasar con papeles, sin papeles. Me imagino, si no tiene papeles, está asustado por la situación, tiene miedo de las consecuencias y quizás dice, ok, perfecto, ya. Pero no, entonces, si después de un accidente llama a un abogado y mientras que está llamando a un abogado, está contractando eso, porque a veces quizás quiere hablarte con más de un abogado para ver con quién te siente mejor. Si te llama la compañía de seguro o cualquier persona para hablar de tu caso, dije, pues no, ahora no quiero hablar de eso. Espero para mi abogado, ¿correcto? Así mismito. Y no tienes que contratar el primer, mi recomendación es no tienes que contactar el primer o contratar el primer abogado que hables. Claro. Puedes hablar con varios abogados y ver cómo ellos te pueden ayudar. Pero lo más importante en este tema que quiero que todos se den cuenta es la persona del seguro no sabe ni en realidad tiene derecho de preguntarle al cliente el estatus inmigratorio. Okay. No hay ninguna razón que se le deba de informar a ellos que no tengo los documentos en estos momentos o estoy en el proceso. Claro. Ellos no saben esa información. Justo, ok. Muy importante. Ahora, creo que eso es algo que siempre te preguntan, pero la parte de lesiones de este tipo de personal injury es muy diferente de otro tipo de abogado, porque muchos tienen miedo también cuando contrata a un abogado, dice, pues es una inversión enorme, tengo que pagar un montón de dinero, en ese momento no tengo, pero es diferente cómo funciona personal injury, ¿no? Es completamente diferente. La razón es que los clientes a nosotros no nos pagan ningún dinero. Escuchan bien, no pagan los clientes. No pagan. Nosotros, lo único que la forma que yo recupero el dinero para la firma mía y los honorarios es del monto de dinero que recupero para el cliente. Eso significa luchar más. Luchar más para el beneficio. Vamos a ser bien transparentes. Es el beneficio del cliente y el beneficio del abogado. Claro. El bufete. Y todos los abogados lo hacen así porque sabemos que si no, la compañía de seguro tiene, en mi opinión, miles de recursos y miles de abogados y tasadores para asignar los reclamos. Claro. Si tú necesitas contratar a 10 abogados para reclamarle a una compañía de seguro, al terminar el día no vas a tener el dinero, o muy pocas personas tienen dinero para pagar el monto horario de un abogado más los gastos. La forma que el bufete mío trabaja es, usted no nos paga nada si no ganamos. Y la forma que nos pagan es de lo que nosotros recuperamos, es un porcentaje, más los gastos. Si tengo que presentar una demanda, eso es algo que nosotros estamos haciendo con el conocimiento que si perdemos los gastos es algo que tenemos que comerlos. No ganamos nada. No ganamos nada. Pero si ganamos, que es lo que queremos hacer para todos los casos, recuperamos el monto de dinero y los honorarios de ahí y los gastos. Y eso es muy importante porque da la posibilidad a personas que piensan que no tienen recursos para tener un abogado, todos de esa forma pueden tener un abogado en ese tipo de casos. Y eso es importantísimo para que se respeten sus derechos, ¿no? Entonces, mire, si tiene un accidente, no piense que no se puede hacer nada porque está documentado o porque no puede contratar a un abogado, porque es diferente. Es muy, muy bueno. Eso es así en todos los Estados Unidos. Funciona de la misma manera. Básicamente sí. Casi en todo el mundo funciona así. Yo personalmente no conozco un abogado en otro estado que haga este tipo de trabajo, que le pide un monto de dinero y que sea de otra forma. Nunca se ha escuchado. Nunca se ha escuchado porque no vas a tener el cliente para eso. Justo. Es una rama de ley completamente diferente a otro tipo de abogado de bufete. Ahora, hablamos también de accidentes. Si uno está en una tienda, eso pasa muchas veces, y tiene un accidente en una tienda porque el piso está mojado o porque algo en el piso, ¿cómo funciona? Básicamente es el mismo tipo de caso como un accidente. Lo más importante ahí en todos los casos de accidente y la negligencia de otra persona es documentar todo lo que puedas. Si alguien se cae, por ejemplo, yo estoy en una tienda y me caigo porque hay algo en el piso. Y es algo en el piso que la tienda debería haber arreglado. Fue otro cliente que... O poner algo de atención, ¿no? Atención, pero
en este escenario, ellos fueron culpables. Ok. Yo lo que tengo que hacer es reportar ese reclamo lo más rápido posible a la tienda, recibir un reporte de la tienda, es lo que siempre les recomiendo a todos los clientes, tomarle fotos a la escena. Ok. En la misma situación como si fuera un accidente de auto, tú quieres tomarle fotos al auto tuyo, al auto de la otra persona. Si hay testigos, obtener información de los testigos, nombre, dirección, teléfono, para ayudar en el caso. Lo mismo en una tienda. Si hay alguien en la tienda que quiera darte la información y dice, sí, Lázaro, yo vi el accidente. Te quiero ayudar. Perfecto. Voy a testimoniar por ti. Ese testigo te va a ayudar. Ok. Le tomas fotos a las lesiones también. Si te caíste, si tienes daños en las rodillas, tómale foto. Y también ir y recibir tratamiento médico lo más rápido posible. Porque no queremos, yo nunca quiero que un cliente espere a ver si se mejora. Porque muchas veces no te vas a mejorar. Muchas veces te vas a empeorar. Y ahí no me haces a mí la vida más difícil, te haces la vida más difícil para el reclamo y al doctor. Claro. Porque he hablado con doctores que me dicen, Lázaro, si esta persona visitó mi oficina inmediatamente o fue a la emergencia, no tuviera que hacer X secciones o no tuviera que hacer una cirugía o algo así. Recibir tratamiento médico es lo más importante en todos los casos, lo más rápido posible. Muchas veces la gente tiene miedo de llamar a una ambulancia. O sea, es así difícil, pero me dices que se puede. Esas cosas, aun si no tienes tu propio seguro médico, si sufriste un accidente, tienes que ir al doctor. Tienes que llamar a la ambulancia. ¿Cómo funciona? Tienes que tratar de recibir algún tipo de tratamiento. Okay. En este clima yo sé que muchos tienen miedo de lo que está pasando. Y es obvio. Todo cambia. Cada 2 semanas cambia las leyes migratorias, cambia el sistema, cambia cosas así. Pero, como le expliqué anteriormente, aquí en los Estados Unidos todos tenemos el derecho a recibir tratamiento médico. Ahora, cuando estamos hablando sobre quién paga las facturas o los gastos médicos, esa es una conversación completamente diferente. Pero la recomendación es siempre recibir el tratamiento médico primero y los gastos médicos después. Si la otra persona fue culpable, es mandarle esas facturas, y esas facturas son parte del reclamo. Okay. Si tienes $100,000 de gastos médicos, son $100,000 que hay que reclamarle a la otra persona. Yo tengo un accidente, tengo que ir en un doctor especial, tengo que ir, no sé, en algún lugar especial, o puedo ir, por ejemplo, tengo mi propio quiropráctico, mi propio doctor, ¿puedo ir o necesito que ir en un específico del seguro? ¿Qué? No, el seguro no te va a pedir, el seguro médico personal no te va a requerir muchas veces que vayas a un hospital o un doctor en específico. Okay. Ahora, si estamos hablando del seguro en el aspecto de un caso de un choque, el seguro médico tuyo, el auto tuyo, el seguro de la otra persona no te va a pedir que vayas directamente a un doctor en específico. Tú tienes el derecho de escoger a dónde vas a ir y la rapidez a cuándo vas a ir. Si quieres ir hoy, puedes ir hoy a la emergencia. Si quieres ir mañana, vas mañana. Pero no hay nadie que te pueda decir tienes que ir específicamente a este doctor. Ok, te voy a hacer una pregunta también muy importante en ese sentido, porque yo sé que yo conozco mi parte por la parte de inmigración, claro, pero te lo necesito escuchar por tu parte, cómo funciona en la parte de personal injury, por la parte si tienes un accidente en el trabajo, que te va a lastimar en el trabajo y no tienes papeles. Depende mucho del patrón en esos casos, pero ¿cómo funciona? ¿Cuándo es mejor decir algo y a veces mejor no empezar una demanda? Siempre es mejor informarle al patrón que tienes, en mi opinión, que te has caído o que tienes un accidente en el trabajo. Okay. No solamente para ver que lo que te dice el patrón y te puede ayudar con los gastos médicos y mejorarte, pero también para arreglar el problema. Si hay algo en el techo que ellos tienen que arreglar para que no le pase a otra persona, les recomiendo que lo hagan. Ahora, sé que la preocupación de muchos es, si no tengo documentos, de ninguna forma, ningún tipo de documentos, el patrón mío me puede tratar de controlar si presento un reclamo contra el seguro de Workers' Comp o contra la compañía de ellos.
eso es algo que sí tienen que tomar en mente. Porque el patrón, en realidad, puede o no puede, de una forma a la otra, informarle a migración que no tienes documentos, que Y se a puede veces se complicar. aprovechan de eso también. Y se pueden aprovechar Sí. de eso. Ahora, si tienes un empleador que quiere cooperar contigo, el proceso es bien similar a un accidente de auto o una caída en una tienda. Okay. Tienes que tomarle fotos a lo que pasó, informarle al patrón en ese momento lo más rápido posible qué pasó, recibir tratamiento médico lo más rápido posible también, porque quieres documentar los daños físicos, las lesiones, y durante todo el proceso con el seguro de la compañía. Hay recursos y tienes Sí, derechos. siempre tienes los recursos. Ahora, en ese escenario es un poquito más complicado porque si tienes a alguien que El técnicamente sí sabe que tú no tienes tiene documentos. No tienes papeles, se puede a veces aprovechar de eso. Yo lo he visto mucho en mi parte Así de migración. mismito. Es muy triste, pero también tiene derechos de poder defender. Claro. La suerte va a ser una pregunta final que al final del día no es una pregunta, es en realidad, por favor, ¿cuál es el consejo que quiere dejar después de esta entrevista? ¿Qué es lo que quiere dejar con nuestra audiencia, con los seguidores? ¿Qué es que tienen que saber que es muy importante de lo que es de lesiones personales, de personal injury? Lo más importante es que no deben tener miedo de presentar un reclamo. Si están en un accidente, si encontraron un choque, una caída, algo similar así, pueden contactar a un abogado para hablar sobre los recursos y las opciones. No piensen que porque no tengan documentos, que no tienen ninguna opción, porque eso no es correcto. Siempre hay una opción y siempre hay la posibilidad de recibir la compensación que se merecen después de un accidente. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias. Ahora, esa información fue increíble. Creo que hemos aprendido muchísimo. Y en ese momento de miedo, en ese momento así difícil, tener esa información creo que ayuda muchísimo. Entonces, si sufriste un accidente, no te quedes con miedo. Tener papeles no define si mereces justicia. Tu salud, tu bienestar y tu dignidad valen y hay formas legales de protegerte sin poner en riesgo tu situación migratoria. Y si ese accidente aquí estuvo vinculado a un crimen, también puede ser que hay recursos migratorios que te pueden ayudar en ese caso. Podría calificar para otro tipo de caso. Eso lo puedo decir yo como abogada de inmigración, pero así es. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, no tengan miedo. Esa puede ser una oportunidad real para ti para salir de las sombras y empezar un camino hacia tu legalización y tener una compensación por lo que sufriste. Ahora más que nunca es importante que evalúes tu caso con un abogado. Mira, Lázaro, aquí el abogado nos dijo bien claro, llama a un abogado por lo pronto, no pierdas un momento porque es una situación complicada, se tiene un accidente y un abogado te puede ayudar, te puede guiar paso a paso y es la mejor solución para ti. Eso no es algo que se puede hacer solo, seguramente. Entonces, Lázaro, muchísimas gracias en realidad al abogado aquí, Lázaro de la Noval, por acompañarnos hoy, por compartir información tan valiosa en estos momentos tan difíciles por la comunidad inmigrante, todo lo que se está viviendo en ese país. Entonces, muchísimas gracias y como siempre decimos aquí en este podcast, no solo compartimos información, compartimos esperanza, compartimos noticias, buenas noticias. Y si conoces a alguien que ha sufrido un accidente y tiene miedo de hablar, comparte este episodio porque no es un estado, en todos los Estados Unidos se puede encontrar una solución si tuviste un accidente. Gracias por acompañarnos en ese episodio del podcast de migración. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts y también en nuestro canal de YouTube de Abogada Julia. Dale un like, deja tu comentario y activa la campanita ya para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Entre todos podemos llegar a más personas que necesitan esa información. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.